¿Cómo así, hombre, Luis, que te dañó el computador? No, pues entonces estamos graves porque entonces este laboratorio que es el que más virtualizado viene diseñado no lo vamos a poder hacer, hombre. Y que, en fin, anyway. Profe, yo le envié a instalar todas las librerías. Pues lo que pasa es que, pues en mi caso yo no he instalado todas las librerías porque siempre instalar todas las librerías te come como 21 gigas de almacenamiento. Entonces, pues yo solamente instalo las que necesito porque yo, por ejemplo, las de aeroespacial, pues yo ya no las uso, las de aeroespacial, algunas de machine learning, pues no las uso, pero pues igual ahí tiene mucho material para que use, mano. Entonces, si su computador tiene capacidad, métale todo eso y con confianza. Ya cancelé la instalación. ¿Te usaste con las 21 gigas? Eh, Estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Y ya estamos grabando. Entonces, vuelvo a empezar. Vamos a salir de acá. Pero lo voy a hacer algo así más rapidito. El correo que les envié, entonces aparece un enlace de MathWorks. Acá es donde está el enlace para descargar el- el- la aplicación con la que vamos a trabajar la parte de simulación. Entonces entramos a ese enlace. En ese enlace que es de MathWorks Universidad del Valle, descargamos MATLAB y Simulink. Entonces iniciamos sesión para empezar. De entrada, pues nuestros correos no están vinculados a MathWorks. Toca crear una cuenta. Entonces vamos a crear cuenta. Introducimos nuestro correo electrónico con extensión de correo Univalle. Eso es importante que lo hagamos con correo de Univalle para poder que nos asigne una licencia educativa. Si lo hacemos con un correo diferente, es muy posible que no nos asignen licencia. ¿Es claro? De pronto, si alguno ha tenido algún error en el procedimiento de instalación que diga algo relacionado al licenciamiento, muy posiblemente sea por esto. Porque las licencias, al parecer, están vinculadas con el correo de Univalle. Entonces, creamos cuenta con el correo de Univalle, colocamos los datos, Colombia, eh, actividad, pues en el caso de ustedes colocan estudiante, mayor de al menos 13 años de edad, pues sí, son mayores de 13 años y crear. Aquí no me deja crear porque esta cuenta la tengo vinculada, ¿no? Pero entonces, posterior a eso, les van a dar algunas preguntas, como cuando ustedes llenan un correo electrónico. Cuando están creando un correo electrónico que les preguntan, a ver, no sé, código postal, dirección. Entonces, lo que sea obligatorio, pues lo diligencian, lo que no sea obligatorio, pues verás si lo dejan en blanco. El caso es que con esto ya les crea una cuenta en MathWorks. Con esa cuenta en MathWorks, ustedes ya pueden entrar al enlace directamente y colocar su cuenta de correo electrónico e iniciar sesión. Cuando inicia sesión, pues aparece esta página, esta pantalla, que dice, esta licencia ya se ha asociado a su cuenta de MathWorks y permite descargar el instalador. Para descargar el instalador, pues ustedes van a descargar el instalador, así como cuando se piratea algún programita, pero que pues estamos viendo por el lado original. Vamos a descargar la versión 2020, que es la más reciente. Damos clic y entonces, según nuestro sistema operativo, escogemos el instalador, ¿vale? Le damos, por ejemplo, Windows. Él nos va a decir, guarda este archivo, que es aplicación. Le dan guardar, entonces él comienza a descargarlo. Él lo descarga pues en la carpeta que ustedes hayan escogido. En mi caso, pues la descargué acá, en la carpeta de descargas. Cuando le doy doble clic, él lo que hace es descomprimir un archivo .zip y me genera esta carpetica acá que es temporal MATLAB. Y en esta carpetica que él crea va a quedar está el instalador propiamente dicho. Entonces ustedes dan doble clic en esta carpeta, van al setup, a donde dice setup, que es el instalador, dan doble clic, entonces ahí les va a salir una pantallita donde les va a preguntar por su correo electrónico y password.
Entonces aquí debemos ingresar el correo electrónico y el password con el que nos registramos en la página de MathWorks, que esencialmente es el correo electrónico de Univalle, ¿vale? Entonces colocamos el correo electrónico. Y el password que ya han ingresado ustedes. Entonces, aceptamos los términos de licencia. Y acá nos aparecen las licencias que están asociadas a nuestro correo electrónico, ¿vale? Entonces, en este caso, pues, es la licencia que les haya aparecido ahí, aparece ya vinculada con el correo electrónico. Le dan siguiente, valida los datos de usuario. Vamos a siguiente, les preguntan en qué carpeta van a hacer la instalación. Yo normalmente uso dos discos duros en mi computadora, entonces uno que es el del sistema operativo, que es el C, y el de guardar cosas muy pesadas o guardar datos, archivos, información en el disco D, y le creo una carpetica en el disco D que se llama MATLAB, entonces ahí guardo toda la instalación. Vamos a siguiente, y ahí en el siguiente nos va a preguntar qué paquetes vamos a instalar, qué toolbox vamos a instalar. Entonces aquí en esta parte que sigue es donde les decía que como mínimo, debemos instalar lo que es MATLAB, Simulink, que son como el núcleo pues del software, y sobre estos dos es que corren las otras librerías. Entonces decía, como mínimo estas dos, y con la que vamos a trabajar, que es este acá, Cinescape Electrical. ¿Listo? Como mínimo esas tres. Eh, Recomiendo mucho la librería de control. Ya ¿qué se me hizo? Control System Toolbox. Pues porque es una librería que uno pues en la carrera usa mucho, ya les explico por qué. Esa librería tiene la facilidad también de trabajar con Laplace, con todo lo que es la parte de Laplace. Y pues que ustedes ya habrán visto que es muy útil pues en esta parte de análisis de transitorios, cuando analizamos los circuitos. Y como mínimo esas tres. Si en algún momento llegamos a necesitar otra librería, bueno, le damos siguiente. Profe, una pregunta, ¿dónde Eh, está cuál es la de Laplace? Aquí dice Control Toolbox, que no me deja, ya te muestro. Métete Control System Toolbox. Listo. Listo, entonces esto no, pues como mínimo esas cuatro. De pronto me ha faltado alguna, pero entonces ya les muestro qué hacemos cuando el sistema mismo nos pide una librería adicional, ¿vale? Pero por el momento instalemos esas, ¿cierto? Digamos que si el internet de nosotros es más bien deficiente, instalamos solamente las dos primeras, de primero, ¿no? De primerazo, para que pues, alcance a descargarlas y dejar el núcleo instalado, estas dos primeras, y luego le adicionamos los otros toolbooks, que ya les explico cómo lo podemos hacer teniendo instalado el MATLAB. Le damos siguiente, ahí ya, siguiente, si adicionamos el shortcut, si queremos mejorar la experiencia de MATLAB, pues decimos que no. Le damos siguiente y ya nos pide confirmación y ya inicia a instalar. Aquí vea que con solamente los dos son solamente 2.4 gigas con esas dos librerías. ¿Listo? Si ustedes meten todas las librerías, pues él les va a decir, vea, usted necesita 21 gigas. Entonces es mucho el espacio de memoria y aunque es muy completo el software, pues muchas de las librerías de pronto no las vamos a utilizar ahora y sí van a estar ocupando mucho espacio. O le dan iniciar instalación y ya pues
al final de la instalación le dan, pues todo lo que les pregunte, les dan siguiente, siguiente. Si no le dan siguiente en alguno, pues no le instalan. Y les queda el iconito en el escritorio. Este iconito lo vamos a abrir y ya les explico qué hacemos cuando de pronto vamos a correr algo y nos dice, vea, le falta una librería X. Digamos que instalamos solamente los dos básicos, MATLAB y Simulink. Y queremos instalar el paquete de Simscape eh, posteriormente. Entonces vamos acá donde dice Add-ons, ¿cierto? Le damos Get Add-ons. Y en Get Add-on buscamos el Simscape, ¿vale? Vamos a buscar. Y acá nos aparecen las librerías de Simscape. Entonces, necesitamos instalar la de Electrical. Entonces le damos, pues aquí ya las tengo instaladas, pero entonces aquí la idea es que vamos a buscar las librerías que necesitamos ahí para simular en diferentes áreas. Profe, disculpe, Y ¿usted puede volver a hacer ese proceso de meterse a donde descargar las librerías? claro, claro. Entonces, mira, si vos solamente descargaste inicialmente las dos primeras, la que es MATLAB y Simulink, de pronto porque de pronto era muy pesado descargar más gigas de entrada y hacer la instalación, pues solamente instalar las dos primeras, que es un poquito más liviano, y ya estando pues en el núcleo, pues en el MATLAB, te vas a donde dicen add-ons, acá están estos cubitos que ves acá. Donde está el cubito verde, azul y rojo, y le das clic. Entonces, ahí te va a mandar una ventana que es el Add-on Explorer, que es donde usted puede conseguir todos los paquetes complementarios de MATLAB, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el Control System Toolbox, acá lo, acá lo podemos instalar, ¿cierto? Pero vamos a buscar el Simscape, por ejemplo. Lo buscamos en la barrita de arriba eh, y vamos a Simscape Electrical. Le damos clic y entonces acá nos van a salir varias pues, las especificaciones y por acá donde están estos botoncitos vas a ir un botón que dice Install. Voy a abrir una que no haya instalado o para que lo veamos. Vamos a buscar una. No tengo instalado. La de Machine Learning ya tengo instalado. Digamos este Sim Events. Entonces, ven, el sale un letrerito que dice instalar. Después de que sale el instalo, ustedes les dan instalar y ya les queda agregado a sus toolbox de MATLAB. Si es claro lo que hemos hecho está ahí, ¿cierto? Si es claro, muchachos, con lo que llevamos de la instalación de la herramienta con la que vamos a trabajar. Listo, perfecto. Si alguno no tiene algo claro, me dice y nos devolvemos y repetimos, ¿vale? Entonces, una vez estamos en el MATLAB, ya tenemos cargadas nuestras librerías, pues ya podemos comenzar a trabajar con la parte de simulación, ¿cierto? Entonces, para trabajar con la parte de simulación de los circuitos, vamos a este icono que dice Simulink y abrimos el Simulink. En el Simulink, pues nos van a salir como varios tipos de archivos para crear proyectos, sistemas, subsistemas. Vamos a crear un modelo. ¿Listo? Vamos a crear un modelo nuevecito, en blanco. Y lo ponemos aquí a un ladito. Ese modelo, eh,
Pues para poder cargar cosas acá, pues vamos a abrir la librería, que es este que está acá. Library Browser. Vamos y aquí ya nos aparecen las librerías donde vamos a encontrar los elementos que vamos a cargar en esta otra pantalla de acá para hacer simulaciones. Acá vamos a ver que está el Toolbox Simscape que descargamos ahorita. Abrimos, vamos a la parte de Electrical y vamos a encontrar elementos pasivos, que son elementos pasivos. Tocamos acá donde dice pasivos y vamos a tener los capacitores, vamos a tener los inductores, vamos a tener las resistencias. En Source vamos a encontrar fuentes de voltaje, diferentes tipos de fuentes, ¿cierto? Fuentes de corriente. Esto que es lo que vamos a usar en la parte de simulación. ¿Cómo los usamos? Pues ahí sí, digamos, intuitivamente, pues uno coge la fuente de voltaje, la pone en la parte de simulación, en la parte, en el lado como el tablerito. Si vamos a introducir capacitores, arrastramos los capacitores. Si vamos a colocar las resistencias, arrastramos las resistencias. Listo, arrastramos resistencias. Si necesitamos switches, buscamos la parte de switches y breakers. Entonces, aquí tenemos un breaker, acá tenemos un switch. Vamos a trabajar con un switch sencillo, ¿cierto? Entonces, acá ya tenemos algunos elementos, pues, y lo que nos falta es unirlos. ¿Cómo los unimos? Con los cablecitos. Esto, si queremos rotar alguno de los elementos que tenemos acá, podemos hacerlo con clic derecho, rotar, y le damos rotar. También vemos que nos dice control R o control shift R, depende para donde lo queramos girar. Entonces miremos a ver, toquemos el elemento, le damos control R y él lo gira. Igual cualquier elemento, control R y lo gira. Vemos que es bastante sencillo esa parte. Terminamos de unir los elementos. ¿Qué más tenemos por acá? Voy a poner una referencia por aquí. Entonces tenemos nuestro circuito. Fíjense, está bonito el circuito. Pero acá, vamos a ver, no sé si hasta el momento ha sido claro cómo es el funcionamiento, o sea, cómo podemos armar un circuito en la parte de simulación. ¿Me siguen, muchachos? Uy, creo que me dejaron solo. O profe, sí, estamos ahí. ¿Cómo, Pablo? Sí, sí, que está todo bien. Ah, ve que sí que me dejaron solo. Bueno, igual acá, igual esta parte que hemos hecho les queda en el video para que pues, ya lo revisen más adelante al momento de armar los circuitos. De igual manera, no sé si de pronto han visto en el campus virtual, yo les dejé un archivo. El archivo ya tiene los circuitos del laboratorio montados.
por si pues, de pronto necesitan tenerlos como ejemplo para cuando hagan la parte práctica. Vamos a buscar la guía, vamos a ver qué nos dice la guía del laboratorio. Listo, entonces a ver, miremos qué nos dice la guía. La guía inicialmente nos dice que hagamos los cálculos de los cálculos para unos circuitos, ¿no? Teniendo el K cerrado, luego cuando lo abrimos, ver cómo se obtiene la onda de forma de la onda de tensión en R2, en esta resistencia de acá. Entonces, ver cómo se va a mover ese transitorio en esta resistencia, para este caso de la figura 1. Y nos dice que estos son los parámetros con los que vamos a trabajar. Voltaje de 20 voltios, resistencia 20 y capacitancia de 0.125 faradios. Listo, entonces ese es el circuitico que vamos a armar acá, pues como para poner de ejemplo. Listo, entonces tenemos el switch, resistencia, capacitor, resistencia y fuente de voltaje. Entonces para la fuente de voltaje nos dice que es una fuente de voltaje DC de 20 voltios. Entonces vamos doble clic. Estas fuentes de voltaje son configurables para hacer DC o AC. Si nosotros ponemos todo lo que corresponde a AC en cero, pues no hay voltaje. Vamos a poder usar la de DC en 20 voltios. Si quisiéramos usarla en AC, pues ponemos la de DC en cero y colocamos la amplitud, la fase y la frecuencia de la que es de AC. Y ya nos hace como fuera el bloque de voltaje en AC. Aquí vamos a trabajar con la de DC. Le damos OK, 20 voltios, OK. Que nos dice acá la resistencia 1 son 20 ohmios. 20 ohmios, el capacitor que dice punto 125 microfaradios. Y la resistencia de 20 ohmios también. Entonces, aquí tenemos para simular nuestro circuito, pero entonces falta algo. Resulta que este breaker hay que darle la señal de que abra o cierre. ¿Cierto? Entonces, este switch, ¿cómo se activa? Miremos. Dice que este breaker tiene un threshold, ¿cierto? Dice que cuando una fuente externa o una señal externa hace que la entrada sea mayor que el threshold, el switch se cierra. De otra manera, el switch está abierto. ¿Vale? Entonces, si yo por acá mando un pulso que valga 1, mientras ese pulso valga 1, este switch está cerrado. Mientras el pulso valga menos del threshold, que es 0.5, o sea, si yo le digo vayas el pulso a 0, pues me va a abrir el switch. ¿Listo? De esta manera, entonces, me ocurre que una forma para que podamos analizar la parte de los transitorios es que tengamos pulsos de 1, 0, 1, 0 en el tiempo. Entonces, para eso, vamos aquí a la librería, vamos a la parte de acá que dice Sinks, en la parte de arriba en Simulink. No, Sinks no, en Source. Y vamos a buscar un generador de pulsos. Pongamos nuestro generador de pulsos por acá. Y en Electrical, en Connectors, no, en Electrical, no tampoco. Acá en Utilities, vamos a utilizar este conversor que es de PC a Simulink Converter. Este bloque es de Simulink y este es de Cinescape. Estos bloques son de Cinescape y este es de Simulink. Entonces lo que vamos a hacer es convertir en este caso sería
de Simulink a PC Converter. Entonces arrastramos el conversorcito por acá y este nos va a ayudar a hacer la conexión para que los pulsos sean leídos por el circuito. Ahora, la pregunta es, ¿esos pulsos cada cuánto los vamos a trabajar? Ah, bueno, otra cosa es que para simular esto, denme un momento. Bueno, ahorita él me dice que es lo que necesito. Ah, el Solver Configuration. Este bloquecito es el que se amarra a este circuito y hace lo resuelve. Entonces vamos a ver, este lo configuramos como Use Local Solver. Lo dejamos por defecto. A ver qué pasa. Y bueno, nosotros queremos ver cómo se comporta, de acuerdo a la guía, la tensión, la onda de tensión en R2. Entonces lo que necesitamos es el sensor de voltaje, que sería sería un sensor de voltaje lo que metemos ahí. Un sensor de voltaje, sensores, ¿dónde están los sensores acá? Un sensor de voltaje para medir el voltaje en R2. Y para ver cómo se comporta la señal, pues tenemos lo que son los sinks, que este es de la librería Simulink. Acá vamos a meter un scope. Y aquí pasa lo mismo. Este scope es de Simulink, entonces necesitamos el conversor de SP a Simulink, que es el que vimos por acá. Entonces, listo. Entonces vamos bueno, miremos cómo está el pulso, cómo está configurado el pulso. Dice que tiene una amplitud de 1 segundo, perdón, tiene una amplitud de 1, o sea que va de 1, cuando 1, 0, 1, 0, 1, 0 son pulsos de 1 ceros. Dice que el periodo es 10 segundos y que el ancho del pulso es un 5% del periodo, o sea que son muy pequeñitos los pulsos. Vamos a ver que sea una onda cuadrada, es decir, que el 50% del periodo va a ser el pulso. Y bueno, acá porque yo conozco este sistema, pues le voy a colocar un periodo muy pequeño. Ya les explico cómo podemos hacer para identificar un periodo adecuado para nuestras simulaciones. Vamos a darle OK. Y pues este de 10 segundos también es muy alto para el tipo de sistema que tenemos porque aquí la respuesta es muy rápida. Vamos a poner un tiempo de 1 segundo de simulación. Le damos correr, o sea, cuando ya tenemos todo montado, le damos correr. Entonces el sistema comienza a resolver el circuitico. Vamos aquí al scope, doble clic. Vamos a ver qué salió. Un segundo es mucho tiempo para esto. No alcanza a ver el transitorio por acá. Vamos a poner punto 01. Aquí ya se alcanza a ver alguito, pero entonces sigue siendo muy pequeño. Pongamos punto 00, punto 01.
Bueno, acá hay que se ve como un pulso. Vamos a ver si de pronto, ahí se dándole tiempito, vemos ya fue muy cortico. Como tenemos esto, 0.01, o sea, chun, 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 chun. Vamos a hacer otra cosa, vamos a graficar dos señales. Quiero ver cómo está esto. Vamos a utilizar un multiplexor. Borremos esto. Y vamos a ver cómo se está comportando el switcheo este. Bueno, acá pareciera que no está haciendo los cortes de cero, ¿no? Eh, vamos a revisarlo. No, Pablo, yo que no hay nadie más en la sesión porque yo veo que todo el mundo está como en silencio. Eh, a ver, te cuento. Hasta esta parte donde tenemos el circuito está claro, ¿cierto? Eh, Cinescape es un toolbox. La verdad, no lo tengo claro. ¿Cómo, Pablo? Porque es que, o sea, usted puso ahí estos convertidores y todas estas cosas, pues al final de lo que uno ya desconoce del circuito, ahí ya me fui perdiendo porque, pues, no sé. Mira, te explico. Lo que pasa es que esta interfaz de Cinescape, pues carga acá en el Simulink, pero para que haya compatibilidad entre algunos bloques del Simulink, como el generador de pulsos o el scope, que es el de la visualización, él hace uso de uno como unas interfaces de conexión, que son estos que tenemos acá, ¿cierto? Eso es lo único que tiene de diferente para poder hacer uso de bloques de Simulink interactuando con bloques de Simescape. Listo, entonces en este caso pues tenemos un bloque, lo que es el generador de pulsos y la visualización de la información es de Simulink, por ende tenemos que hacer uso de estos conversores. Estos conversores están acá en la parte de Utilities, de Cinescape Utilities. Pero ven acá, cuando vamos a coger de un bloque de Simulink para mandarlo al circuito, utilizamos utilizamos Simulink a PS. Y cuando son del circuito al scope, pues utilizamos el PS a Simulink. No sé si es clara esa explicación. Sí, profe, pero entonces, si eso es así, en esa parte, en ese bloque que usted conectó ahí al lado del polo a tierra, pues no tiene que hacer Ok. también una conversión ahí, ¿no? No, porque este bloque es de aquí de Cinescape. Ah, Este ok. es, claro, acá está, hace parte de la misma librería. Y resulta Ah, que ya, ya, ya. este Simescape, pues, aparte de que vos montar el circuito, él utiliza algo que es un solver.
no, ¿cómo te dijera? No es, por ejemplo, el trapezoidal creo que es esta regla la que utiliza el workbench. Pero, ¿a qué voy? O sea, esto es un bloquecito complementario al circuito que es de parte de la misma librería. Entonces, si aquí lo único que tenemos que no es de SimScape es el generador de pulsos y el solver. Déjeme, yo abro por acá una cosita. Envío cómo configura este lo que vos a las 5. Por eso es que no veo el transitorio. Entonces, como acá es tan pequeño el transitorio, entonces el tiempo de muestreo tiene que ser bien pequeño también para poderlo ver. Vamos a ver si acá nos lo logra mostrar. Acá sí ya lo muestra. Sí, sí lo vemos acá, ¿cierto? Cuando cerramos el circuito, que es el 1 del switch, él se va a un valor que es 10 en un determinado tiempo. Vamos a mirar qué tiempo es esto. Si estamos en 2 y se estabiliza por acá en 2.1, es un tiempo de punto un, en 100 milisegundos, mejor dicho. Ah, no, perdón, esto está por 10 a los 4. ¿Sabes que eso sería es un punto 1 por 10 a la menos 4? El tiempo de estabilización, o sea, ese efecto transitorio es casi que imperceptible, muy pequeño. Eh, no sé si hasta el momento ha sido claro lo que hicimos en este circuito. Pues, profe, ahí más o menos. Hay unos comandos ahí que usted hizo extraños, pero no importa. No, no. Dime qué comandos parecen extraños porque la idea es que quede todo muy claro. Por ejemplo, profe, cuando usted fue a configurar ¿cómo es que llama el que te acabé de decir allá en la Este, Tierra? este acá. Ajá. Esas Bueno, cosas que entonces, usted acaba de decir de Soap Type, perdón, no sé a qué se refiere. ese es sample time. Ese es el tiempo de Sí, sí, no, muestreo. el de arriba también, el de arriba también. Ese es el tiempo de muestreo. Y bueno, acá es. Este bloque de acá. Vamos a explicar cada bloque, ¿vale? De los que son complementarios, porque pues yo sé que esta parte del circuito, pues yo creo que es más intuitiva, ¿no? O sea, arrastrar resistencias, condensadores, muy parecido a lo que hicimos en el Workbench. Darle valores a las resistencias, pues también es más intuitivo, ¿cierto? Esa parte del circuito, pues, es un poco más intuitiva. Ya la parte de configuración para la simulación, pues, ya de pronto tiene un poquito más de detalle. Entonces, tenemos un generador de pulsos, ¿cierto? Entonces, el generador de pulsos, lo que yo le doy es un periodo al pulso, una amplitud al pulso. La amplitud es ¿cómo te diría? La amplitud es el valor que va a tener máximo, ¿cierto? Si yo le pongo 10, pues él va a hacer pulsos de 0,10, 0,10, 0,10, ¿sí me puedo entender? Aquí lo hacemos de 0,1, vamos a mostrar otra vez lo que estoy diciendo acá. Si vos ves, la amplitud es este máximo valor al que llega el pulso, ¿vale? Y entonces lo que tengo configurado ahí es un tren de pulsos que va desde 0 hasta el máximo que yo le dé el valor. Si yo, por ejemplo, a este valor, en vez de 1 le pongo 10, por ejemplo, vamos a ver qué pasa. Corramos esto. Entonces vamos a ver que él va a ir al valor va a ser trenes de pulsos de 0 a 10. ¿Sí pillas?
Entonces, este valor de amplitud, básicamente hasta dónde va a alcanzar esto el máximo. Luego resulta que este switch que tenemos acá, este switch tiene un valor de threshold, o como decirle un punto, es un punto de que si el voltaje sobrepasa este valor, o sea, si la entrada que tenemos acá sobrepasa ese valor, pues él cierra el switch, si está por debajo, lo abre. Entonces yo no necesito que sea un valor de 10, yo le pongo un 1 y ya con eso me aseguro que si el pulso está en 1, el switch está cerrado, si está en 0 está abierto. Y lo que estoy haciendo es constantemente abriendo y cerrando el interruptor para ver cómo se comporta el transitorio. Profe, ¿puedo volver a repetir eso último que usted acaba de decir que el trash qué? Creo que El threshold, este de acá. ujú. Entonces el threshold es este valor en voltaje, ¿cierto? Que es 0.5, que básicamente lo que hace es comparar lo que tengo aquí a la entrada. ¿Listo? Si esta entrada es mayor de 0.5, él me cierra el interruptor. Si la entrada es menor de 0.5, me abre el interruptor. Y eso es lo que vemos acá en la gráfica. Cuando el valor es mayor que 1, que 0.5, él cierra el interruptor y lo que hace es que el voltaje en la resistencia 2, miren, se va a 10. Pero si yo cierro el interruptor, el voltaje en la resistencia 2 se va a 0. No lo hace de inmediato, él tiene un efecto transitorio que es el que vemos acá, que es básicamente mientras se está descargando el capacitor. Sí, es claro esa parte, ¿cierto? Sí, profe. Entonces lo que digo acá es que como el valor es por arriba de 0.5, por debajo de 0.5, pues yo no necesito tener un valor de 10, yo con que le meto un valor de 1, así le meto 0.6. Aunque pase del threshold, ya es suficiente para que me active, para que me cierre el switch que tenemos acá. Entonces, vamos a verlo otra vez. Ahí lo mandé otra vez a 1. Y entonces va a ver que ya el valor de la entrada va entre 0 y 1. Igual, como está por encima del 0.5 del threshold, pues él cierra el circuito y tenemos el efecto transitorio de cuando se cierra el circuito y cuando se descarga el capacitor. Entonces, este switch ya queda claro qué es lo que pasa acá, qué es lo que es la configuración de este threshold, ¿no? Y acá el valor máximo ya lo sabemos. Ahora, los otros dos parámetros que son periodo y pulso. Pues este periodo nosotros lo podemos seleccionar conociendo el tiempo de respuesta de nuestro circuito, ¿cierto? Ustedes cómo calculan, eh, ustedes cómo calculan el circuito para conocer el efecto transitorio, muchachos. Pues, profe, en mi caso yo todavía no tengo muy claro lo del transitorio porque pues aún lo estamos viendo y todavía no me he puesto a estudiar bien como tal. Ah, bueno, es un buen punto. Voy a explicarles algo acá. Pues que es como la forma como yo en algún momento de mi vida lo entendí más fácil, pero pues porque también había visto otras cositas, pero ya le explico. ¿Usted ya vio en la parte de Laplace? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, por favor me corrigen, por favor me corrigen porque esto es algo que yo vi hace mucho rato y de pronto tengo alguna imprecisión, pero vamos a revisarlo. Cuando nosotros tenemos vamos a insertar un texto por acá. ¿Qué me hizo de insertar texto? Entonces, cuando nosotros tenemos una resistencia, pues la resistencia pues, es el valor en ohmios tal cual como está, ¿cierto? Como lo conocemos.
Cuando nosotros tenemos una capacitancia, nosotros podemos expresar la capacitancia si quisiéramos como una impedancia de la siguiente manera, como uno, vamos a poner una ecuacióncita para que sea aquí bonito. Nosotros podemos decir que esa capacitancia como si fuera una impedancia, si fuera algo así. Ya los muestro. Ya se me hizo la ecuación. Cuando estamos hablando de capacitancia, entonces lo podemos representar como si fuera 1 sobre S, la capacitancia por C. Me corrigen si de pronto hay alguna imprecisión ahí, ¿vale? Esto es más o menos lo que me acuerdo. Donde S es la variable en el espacio de Laplace. ¿Vamos bien hasta ahí? Digamos que vamos a llamarle esto la... Vamos a llamarle esto Z en el capacitor. ¿Sí se alcanza a ver ahí? Profe, ahí se alcanza a ver. Listo. CL. Y cuando hablamos de una inductancia, ese es como el valor de la inductancia por la variable S de Laplace, ¿cierto? Digamos que nosotros quisiéramos trabajar como la teoría que hemos visto de divisores de voltaje, de corriente, suma de resistencia en serie, en paralelo, que hemos visto en los otros laboratorios. Quisiéramos trabajar con estos elementos como capacitor e inductancia, como si fueran resistencias, pues entonces colocamos esos valores, pero multiplicados por S o de esta forma, en el caso del capacitor. Pero, profe, normalmente en los transitorios hay que tener en cuenta las condiciones iniciales, ¿no? Sí, sí, En este caso ahí la transformada también la utiliza, ¿no? sí, sí, pero digamos que para efectos prácticos, como el circuito está apagado, inicialmente está apagado, yo podría pensar que las condiciones iniciales son cero y eso nos facilita la vida completamente. A menos cuando hablamos de Laplace, ¿no? Entonces, pues les estoy explicando un truquito, el truquini, la expressway, la vía rápida, para saber, por ejemplo, cómo vamos a manejar esos tiempos acá. Y pues me corrigen si de pronto esto, o sea, esto es como lo recuerdo más bien. Vamos a hacer el ejercicio de saber, antes de simular, cómo sería el efecto del transitorio acá, por ejemplo. Utilizando esto que les acabo de decir acá. Si nosotros quisiéramos analizar este circuito como si fueran resistencias, ¿cierto? Entonces ¿qué tendríamos? Vamos a poner vamos a hacer algo por acá. Vamos a recortar esto. ¿Cierto? Y vamos a ver si me deja insertar algo manual acá.
¿Cómo analizaríamos nosotros este circuito? Digamos que pensemos lo siguiente, pensemos que utilizando esto, hagámoslo acá, escribamos. Eh, si todos fueran resistencias, entonces tendríamos estas resistencias acá en paralelo, ¿no? Y esas dos en paralelo sería tener que la resistencia equivalente, la resistencia equivalente sería uno sobre la resistencia equivalente. De estos dos que están en paralelo sería igual a en el caso de la capacitancia sería uno sobre 0.125 por 10 que me hizo por 10 a la menos 6 por según lo que explicamos acá por S y más la que tenemos. Profe, Contame. ahí no debería ser al revés porque si se supone que es la equivalente y es uno sobre lo que realmente vale, debería ser C sobre C por S, ¿no? No uno sobre C por S. eh, a ver, vos decís, o sea, porque repetime el argumento, por favor. O sea, se supone cuando nosotros lo sumamos en paralelo, pues uno sobre la resistencia equivalente es igual a uno sobre el valor que tenemos. Pero el valor que tenemos es uno sobre C por S. O sea que queda uno sobre C por S. O sea que al final queda C por S solamente. Sí, 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 tenés razón. Gracias por la observación. Era para ver si estaban pendientes. Ya, ya. Gracias por la observación. Vamos a... Este acá, por el 20, por los 20, estos son, bueno, dejamos ahí sin unidades todavía. Y estos son los 20 ohms que tenemos acá. Listo, entonces, ¿cómo nos das a suma? ¿Cómo nos das a sumita? Vamos a ver. Entonces esto, A mí esa suma me da 0.05. 0.05. O sea, la división de acá. Ah, bueno, lo que tenemos acá. Y toda la Por- suma. Pues, pero pues más ese, ¿no? Por ese, más, perdón. más ese, sí, 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 sí. Espérate, mentico. Entonces, vamos a mirar esto para acá. Punto 0.5. Ese, y entonces esto sería equivalente que la resistencia nos queda algo así.
No me voy a borrar Q. Nos queda que la resistencia equivalente tiene esta forma acá. Profe, ahí falta la S en el sumando de la bobina. Esa es una resistencia, ¿no? Sí, es una resistencia. Ah, listo. Digamos esta no es la resistencia equivalente en este punto, ¿cierto? Entonces, y si esta resistencia equivalente la sumamos con la otra que tenemos en serie, ¿verdad que la resistencia total del circuito, la resistencia total, vamos a llamarle total, entonces sería la resistencia que nos dio ahorita la que está en paralelo más 20, los 20 ohmios que tenemos del otro lado, ¿cierto? Y esto multiplicado por el voltaje nos va a dar la corriente de todo el circuito. Hasta ahí vamos, ¿cierto? Hemos dicho, acá vamos a esto por, ¿cómo es que voltaje sobre resistencia, ¿no? Nos da la corriente. Ya dijimos que eran 20 también. Nos va a dar la corriente que está circulando por este lado. Entonces, si quisiéramos hallarlo en estado estable, o sea, sin contar el transitorio, pues básicamente cuando el tiempo tiende a infinito, ese tiende a cero, tendríamos 20 más, pues 20 dividido 20,05, ese sería el resultado de nuestra corriente en estado estable, ¿cierto? Pero como estamos jugando con la parte transitoria, pues vamos a hallar qué es todo este chorizo que nos va a dar acá. Eso, este denominador, pues vas a multiplicar acá. Y todo esto a sumar acá. Eso sería 1 más sería una cosa así. Esto pasaría a multiplicar arriba. Porque nos quedaría la corriente como algo así, ¿no? ¿Vamos bien? O nos enredamos? ¿O no lo hemos visto en la clase todavía? Bueno, el caso es que acá ya tenemos la corriente que circula por acá. Entonces, si nosotros quisiéramos saber entonces por ejemplo, el voltaje en esta resistencia de arriba, ¿cierto? Pues sencillamente cogemos esa resistencia y la
multiplicamos por esta corriente y nos daría el voltaje. Y ya teniendo la parte en ese, pues ya podemos de pronto hacernos una idea del efecto transitorio, ¿cierto? Ya les explico cómo, ya les explico cómo. ¿Cómo? A ver, hago un recorder. Y nosotros tenemos la corriente que entra por acá, sale por acá por los dos nodos. Y queremos ver la corriente que va por acá con el voltaje que va por acá por este lado acá. Necesitamos saber cuánto de corriente se va por este lado. Pero nosotros habíamos hecho unas. A ver, muchachos, vamos a saber qué corriente va por este lado. ¿Se acuerdan lo de los divisores de corriente? ¿Alguna acuerda del invento que les había mostrado? Pues sí, profe, pero toma tiempo porque hay que calcular eso que usted tiene ahí y pues, uf. No, pero, o sea, dígame, recuérdeme por favor cómo calculábamos la corriente que se iba por acá. O bueno, podemos hacer otra forma más sencilla. Pues, profe, si no estoy mal, es multiplicar la corriente que está entrando, pues la que ya se calculó, Sí, esta de acá. multiplicamos por la resistencia. Si por ejemplo queremos saber la de la resistencia, multiplicamos esta corriente por la del capacitor y la dividimos sobre la suma de todas las resistencias del circuito. Hagámoslo, es que cómo lo manejamos acá? Vamos a dejarlo anotado y luego vamos a hacer esto entonces. Entonces, hemos dicho que es que se me está ocurriendo otra forma más sencilla para hacer esto. Hagámoslo de otra forma. La sumatoria de los voltajes que tenemos en esta malla tiene que ser cero, ¿sí o no? Entonces, en últimas tenemos lo siguiente. Que si tenemos 20 voltios, ¿cierto? Menos el voltaje en este punto acá sería este I que hallamos por la resistencia, ¿cierto? Sería I por 20, ¿cierto? Menos la corriente por lo que tenemos aquí en la capacitancia, que sería 1, sería 1 sobre C por S, ¿cierto? Eso debe ser igual a 0. Y pues el voltaje que pasa por acá. No, porque aquí nos tocaría restarle la corriente del lado acá, ¿no? El voltaje que tenemos acá es la resta de las dos corrientes. Pero aquí hayamos una corriente 1 que es la que pasa por acá y con esa podemos hallar la corriente que pasa por el lado acá. ¿Cierto? ¿Podría ser una cosa así? No, me estoy enredando en la piola. A mí me parece que es más fácil por el divisor de corriente. Si no nos enredamos. Bueno, lo bueno es que ya vemos varias técnicas, ¿no? Apliquemos una sencillita acá, hombre. ¿Cómo es que yo... venga, yo miro mis apuntes, me acuerdo cómo es que habíamos dicho pues es que era la suma, ya te me acuerdo, yo hablaba de que era un porcentaje, decíamos que si uno sobre el opuesto sería, de entrada esto era
Profe, ¿no le parece que también puede hacerlo de otra forma, no? Pues como yo creo, ¿no? Que lo que usted quería hacer era, pues como el voltaje en el capacitor es el mismo en la resistencia, hallándolo, pues el voltaje por divisor de tensión, y ya con esa tensión, como es el voltaje de la resistencia, y ahí haya la corriente por la ley de Ohm, ¿no? Sí, no, pero es que la corriente, digamos que la corriente total. Ah, bueno. Eh, En ese caso no necesita utilizar para hacer el divisor de tensión, necesita hallar sí, corriente. sí. No necesitamos la corriente, sí. O sea, decimos es. Ya te entiendo, ya te entiendo. Es decir, es que el voltaje del capacitor en última va a ser igual al voltaje que tenemos acá, que es 20 menos el voltaje de la resistencia, que es I por 20, ¿no? ¿Es lo que decís? No, o sea, si usted utiliza el divisor de tensión, entonces coger y multiplicar el voltaje que usted tiene de la fuente por la resistencia donde lo quiere hallar sobre la suma de las dos resistencias, ¿no? De la resistencia equivalente de todo el circuito. De todo el circuito, o sea, esta que llamamos acá, la total está acá. Pues en este caso, creo Sería que solamente sí. la. Sí, Pues, tiene que ser así. bueno, entonces, dictame la ecuación, a ver. Vamos a. Pues sería así, el voltaje 20 multiplicado por la resistencia aquí que está equivalente entre el capacitor y la, ¿cómo es que se llama esto? La resistencia, ¿La que pues, está en que están en paralelo? paralelo, Es- ¿sí? Y es- luego eso- dividido sobre la suma entre esa equivalencia con la otra resistencia que está acá al ladito de la fuente. Entonces, esta equivalente, esta de acá. Sí, Entonces, es que el voltaje por la resistencia equivalente que tenemos acá. ¿Qué sigue? di- dividido sobre la suma de esa misma más la otra resistencia que tiene aquí al lado del interruptor. Entonces, esto, ¿dividido qué? Esta misma que usted acaba de hallar equivalente más la otra Esta resistencia que equivalente, tiene al lado esta es la del total. switch. Esa misma, o sea, la total esa y la otra que tiene acá al lado del interruptor, profe. Esta misma de acá arriba, que es esta de acá, la de la resistencia en paralelo. Sí. Sí. Ajá. Y le suma la otra que le falta, está al lado del interruptor. Esta que tenemos acá. Sí. Ajá, entonces que sería 20 también. Entonces, esto nos va a dar la corriente que se está yendo por estos dos, no, pues, no. Esa es la corriente que se da por donde, según, no te entiendo. No, profe, esa es la tensión que hay en el capacitor. Ah, la Sabiendo usted la tensión. tensión que hay en el capacitor, como están en paralelo, pues ya sabe el voltaje de la resistencia de cuál queremos saber la corriente. Ah, ya te entiendo. Y como ya tenemos el valor de esa resistencia, pues por ley de Ohm se halla la corriente. Sí. Ah, bueno, entonces mira, ese va a ser el voltaje del capacitor, ¿cierto? Entonces, pero ustedes ven acá que acá nos queda este voltaje del capacitor está en el espacio de Laplace, ¿sí o no? Eso es una función de transferencia realmente. Entonces les vamos a dar otra cosita por acá. En el MATLAB nosotros podemos escribir las funciones de transferencia como funciones algebraicas. Pero nosotros podemos definir la variable S como función de transfer function S. Este es un truquito, ¿no? Truquito, pues. Y podemos definir el voltaje del capacitor y lo escribimos. Escribimos esto que tenemos ahí. 20 por
0. Yo miro una cosa acá. 0.20, 125 por 10 por 10 menos 6. Eso. Ya hemos definido la variable del estado de Laplace y vamos a escribir la función que tenemos acá de voltaje en el condensador. Esto nos da que es 20 por 0.125 por 10 a la menos 6. Eso es acá. Por S más 0.05. Este es nuestro primer término de arriba. Esto dividido 0.125. Bueno, copiamos esto. 125 más 20. Esto nos da una función de transferencia. Esto que es esta función de transferencia que tenemos acá. O sea, esto que ya colocamos lo que nos dio aquí en este cálculo que hicimos acá, pues, lo colocamos acá en términos de S, que es la función en el espacio de Laplace, y nos da esta función de transferencia. Esa función de transferencia la podemos simular. Vamos a darle step. La función esta que es el paso escalón. Colocamos BC. Y entonces él nos va a tirar una figurita y nos dice más o menos cómo es el transitorio. Entonces ustedes ven acá que esto nos da en menos punto, por día a la menos 8, el tiempo de estabilización por día a la menos 8 y se va estabilizando por acá como en 2 por día a la menos 8. Ese voltaje acá en el capacitor, que es el mismo voltaje que tendríamos acá. Entonces vamos a ver si esto es coherente con la gráfica que nos da y si por día a la menos 8, vamos a ver. Entonces, pues ahí no nos dio. Y aparte que esto nos dio con un 0 en la parte de arriba. Algo no estamos haciendo bien, muchachos. Algo no estoy haciendo bien. Pues no. La idea es esa. A ver, a ver, a ver. En este momento ustedes cómo están calculando en la clase esta parte de los transitorios, muchachos? Si me pueden dar una luz al respecto. Eso lo estamos calculando por ecuaciones diferenciales. Bueno, pero las ecuaciones diferenciales normalmente las resuelven con Laplace, ¿no? Pues, o sea, ya tenemos como una formulita para cada uno de los métodos, si es semi amortiguado, críticamente amortiguado, subamortiguado, ya tenemos unas formulitas y pues así vamos hallando la corriente y eso. Ya. Bueno, pues yo acá intentar mostrarles bueno, yo me acuerdo que en la universidad yo hacía eso tan fácil que, que pensé que por este lado podríamos ahí contar algo. Toca refrescar algunos. Yo intento. Voy a hacer un machetico por acá, ¿vale? Si me permiten. Si me permiten, hago un machetico por acá.
voy a intentar hacer otra definición de BC. Entonces vamos a decir que BC va a ser 20 menos, y metemos eso que está acá arriba, dividido esto, enterrémoslo. 1 más todo esto. Listo, y vamos a ver el step de esto. Este me parece como más. Aquí nos da en cuanto en punto 6. En punto 6, sí, más o menos punto 6. Punto 6 segundos por 10 a la menos 5. Este sí está como más parecido, ¿cierto? Con el punto 6 por 10 a la menos 5 que nos dio por acá. Punto 6 por 10 a la menos 5 el tiempo de estabilización. Sí, podemos hacerlo de punto de forma un poco más sencillo. Y acá es donde pesa lo de las condiciones iniciales. Esto que vemos acá es con una entrada unitaria. O sea, con 1. Si ese punto 5 que tenemos acá de diferencia lo multiplicamos por el 20 de la fuente, pues nos da los 10 donde se está estabilizando esto. Que sería ya la ganancia total. Sí, no sé si bueno, les explico otra cosita. A ver, les cuento qué fue lo que pasó acá. ¿Vale? Nosotros lo que hicimos acá fue que cogimos estas resistencias, esos elementos pasivos, capacitor y resistencias, y los sumamos como si fueran resistencias, como las resistencias que hemos visto siempre, ¿cierto? La diferencia es que este valor del capacitor no es un valor solito de, como decir, 20 ohmios, sino que es escrito de esta forma: 1 sobre la capacitancia sobre S, ¿cierto? Y entonces, teniendo en cuenta esto, pues lo vamos a sumar como una resistencia en paralelo. Luego sumamos lo que nos da acá con la resistencia en serie y hallamos la corriente total, ¿cierto? Hallamos la corriente total. Eso es lo que tenemos acá, que hallamos la corriente total del circuito. Pero vení que aquí hay algo que no me da, que no me cuadra. Porque la corriente en el capacitor tiene que ser. No, sí, está bien, está bien. Esta es la cuestión, mira. Sumamos la corriente del capacitor. Claro, perdón, me fui. Hicimos toda esta suma, ¿cierto? Con unos valores equivalentes, haciendo de cuenta que la resistencia, o sea, la impedancia en la capacitor es este valor de acá. ¿Listo? Hallamos una resistencia equivalente, una resistencia total. ¿Vale? Hasta ahí vamos bien. Es de que nosotros en esta malla, pues los voltajes tienen que ser 0. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el voltaje de la fuente menos el voltaje en la resistencia, ¿cierto? Debe ser igual al voltaje del capacitor.
¿Sí o no? Porque la suma de esta malla es cero. ¿Eso es correcto? Entonces, para saber el voltaje que está en esta resistencia, pues nosotros ya calculamos una corriente que pasa por acá y pues corriente por el, perdón, uy, no, venga, acá hice un joaquinzazo. A ver, ¿yo por qué multipliqué eso? Corriente. Ah, sí, corriente por la resistencia, sí, corriente por la resistencia nos da el voltaje aquí en esta resistencia. Entonces, el voltaje de aquí menos el voltaje de acá nos debe dar el voltaje en el capacitor. Eso fue lo que hice acá. Sí, que en última es coger esto y en última eso es como tener... esto. Sí, sí, fue claro lo que hicimos ahí, muchachos, o nos perdimos. No sé, ese sonido es como que estamos perdidos. No, estamos bien, profe. Mira, bien perdido, bien. Venga, bueno, o sea, es claro lo que estoy haciendo acá, ¿cierto? Entonces estamos acá haciendo uso de, como si esto fuera, tratándolo como resistencia, pero teniendo en cuenta que el valor es este de acá, ¿cierto? Y hacemos análisis, como hemos hecho el análisis de los circuitos común y corriente. La diferencia es que acá al final nos va a dar una función de transferencia, ¿cierto? Esa función de transferencia es un voltaje que está en términos de la variable S, que es la variable en el espacio de Laplace. ¿Listo? Entonces, una forma con la que nos podemos acompañar con la herramienta de MATLAB es la siguiente. Primero, definiendo la variable de Laplace, ¿cierto? Con esta función que es TF, que es propia de MATLAB, él nos permite definir S como una variable en el espacio de frecuencia para hacer funciones de transferencia. Y luego colocamos lo que nos dio acá, este 20 menos toda esta choricera que nos dio acá, la podemos escribir así tal cual como está acá y eso nos da esta función de transferencia. O sea, cuando nosotros metemos esto, él lo que hace es que simplifica todo esto que tenemos acá, lo simplifica para que queden en poquitos términos, pero básicamente lo que él hace es que multiplica el 20 por el punto 5, el 20 por la S, el 20 por el punto 0,5, simplifica esos términos y nos muestra esta ecuación. Y ahora, cuando nosotros le damos al comando el step es lo que es un escalón unitario, o sea, un escalón de valor 1, es decir, que la entrada que es como si la entrada del circuito fuera 1. O sea, lo que le entra a este sistema es como si fuera la entrada fuera un 1, o sea, como si fuera un voltio, pues. Y ese voltio nos representa esta ganancia que va de 19 hasta punto 5, ¿cierto? Sería el punto 5. Pero como la entrada no es 1, sino que es 20, pues multiplicamos este punto 5 por 20 y ahí tenemos el 10 que nos da la altura de amplitud la señal. Profe, ¿puede volver a repetir eso que acabo de decir? Sí, claro. Cuando nosotros hacemos esto que tenemos acá, esto es haciendo un step que es un escalón unitario, ¿cierto? Un escalón unitario
es una entrada a esta función de transferencia igual a 1. A 1. Entonces, cuando vos ves la función, pues ella va hasta 0.5, o sea, arranca en 19 y va hasta 0.5, o sea que él tiene esta amplitud de 0.5, ¿cierto? Es de 0.5. Esto va relacionado con lo que vos decías de las condiciones iniciales, ¿vale? Pues las condiciones iniciales, pues yo estoy asumiendo, cuando hice esto, estoy asumiendo que las condiciones iniciales son 0, ¿cierto? Entonces, pues toca después hacerle la cosita esta, el truquini. Les voy a mostrar esto mismo con una entrada de 20, ¿vale? Déjenme un momentico acá. Vamos a hacer voy a crear un diagrama de bloque. Esto no sé si de pronto ya lo han visto o si están por verlo en los siguientes semestres, que es pues, las tareas que uno ve de control. Vamos a meter esta función de transferencia que tenemos acá. Lo voy a hacer de la manera rápida. bc punto num es el denominador. Listo, y vamos a poner un bloquecito de estos. Y vamos a poner uno de estos parecidos. En la amplitud que pusimos es una amplitud de 1. Vamos a ver que no me va a quedar mal. Oh, bueno, ahí sí me hizo quedar mal. Porque él debería haber hecho otra cosa, o sea, no tenía que ir por allá tan arriba. Vamos a ponerle la entrada de 20, a ver. No, entonces sí me hizo quedar mal. Pareciera que esto solamente nos va a servir es para definir el tiempo de estabilización. Porque, y eso que ya me causó fue curiosidad. Vamos a abrir otra cosita acá. Vamos a graficarlo todo junto. No, no me parece. No, no es ni parecido. Pues en el tiempo sí da muy cercano al tiempo, pero el efecto transitorio es muy diferente. Esperando por la amplitud. Bueno, pensé que... Bueno, muchachos, pensé que esta era una forma rápida de revisarlo y parece que no. Va a tocar hacerlo con la forma que les estén explicando en la clase, muchachos. Pero bueno,
Aquí la idea es que conozcamos esto también, esta herramienta. Y a mí me mandan a estudiar otro ratico para poder comparar esto. Que falla, hombre. Pues, a ver qué hacemos acá. Em, o sea, algo no estoy haciendo bien. Uno sobre esto, resistencia equivalente igual a esto. Y luego le sumamos esto acá para la resistencia total. Entonces tenemos que la resistencia total es esta que está abajo sobre el voltaje, nos da la corriente. Sumamos lo que tenemos acá más uno, lo que tenemos esto acá abajo, esto pasa para arriba, se queda por 20. Y luego que vamos a hacer el voltaje que está entre estos dos nodos. Voltaje corriente que está pasando por acá. Aunque creo que aquí puede haber algo. Esto igual a decir que estos 20 por 1 por I. ¿Cierto? Y dijimos que I era esto de acá. Vamos a ver, BC igual a 20 por 1 menos 1 menos 20, 0.5 por día a la menos 6 por S más 0.5. Y esto
dividido 1 más Uy, me quedó bien, pero está muy sospechosamente. A ver, vamos a estar dando con una ganancia de 20 por acá, de pronto. Entonces, esto ahí se parece a lo que tenemos ahí. Vamos a ver cómo nos dio por acá. No, esto ya me da más ánimo. Aunque acá pareciera que tenemos un ligero retardo en el circuito. Buah. Bueno, pero, no, yo creo que todo está bueno, hermano. Este con este paréntesis, este con este paréntesis, este con el tercer paréntesis. Listo. Bueno, ustedes pueden ver acá la respuesta que nos dio del transitorio. Pues al menos los tiempos de respuesta son muy parecidos. Y el tipo de respuesta también de primer orden también es muy parecido. E incluso la ganancia total del sistema también, pues así nos dio casi que la misma. Deberíamos hacer el ejercicio con otro circuito, a ver si no fue casualidad, aunque pues esta casualidad está muy acercada a la realidad. Pues no sé si de pronto ustedes han visto un método parecido, si no es este mismo, un método parecido a este para hacer el cálculo de los trascientes, de los transitorios, perdón. Eh, la señal, bueno, vamos a ver, no había visto las preguntas. Cuando nosotros tenemos una función de transferencia, pues la entrada, o sea, la función de transferencia tiene una ganancia en sí, ¿cierto? En este caso, bueno, ya les comento. Por ejemplo, en esta función de transferencia que nos da acá, esta función de transferencia tiene un valor de 20 acá arriba. Ok, acá tenemos un 2, pues dividimos todo esto en 2 para que nos quede la forma canónica que es K sobre tau S más 1. Pues no sé si esto de pronto lo han visto, les voy a mostrar. Es que digo que ya nos comenzamos, si les muestro esto nos enredamos un poco, pero de pronto ya están familiarizados con esto. Ya les,
Digamos que para sistemas de primer orden, como el que acabamos de ver, ¿cierto? Hay una forma canónica que es esta, que es Kp sobre tau s más 1, como función de transferencia en Laplace, donde este tau s, o sea, el tau es más o menos el tiempo de estabilización dividido 4, y Kp corresponde a la ganancia del sistema, ¿cierto? Entonces ven acá que este término acá es 1. Cuando nosotros tenemos un sistema como el que vemos acá, ¿cierto? Para que esto sea 1, pues casi que dividimos todo sobre 2. Entonces acá arriba la ganancia del sistema nos va a dar que es 10. ¿Listo? Y acá nos da un tiempo, un tau que sería 2.5 dividido 2 por 10 a la menos 6, que ese tau, ese sería nuestro tau, que multiplicado por 4 nos da el tiempo de estabilización de la planta, ¿cierto? Pues analizándolo desde la función de transferencia. Yo no creo que esto lo vean en esta materia. Eso, mejor dicho, el día que vean este video más adelante van a acordar de esto y van a decir, ah, bueno, sí. O puede que incluso nunca lo lleguen a ver. Pero lo que quiero decir es que este valor de acá, este K, es una ganancia que de acuerdo a la entrada, pues nosotros tenemos acá esto sería un numerador sobre el denominador, que según lo que usted le entre por acá, pues él va a multiplicar ese numerador. Entonces, si es un 1, multiplica por 10 y la ganancia va a ser 10, ¿cierto? Pero si usted multiplica eso por 50, pues ese 10 lo va a multiplicar por 50 y este valor le va a dar en 500. Por ejemplo, que la amplitud fuera, no sé, fuera la amplitud 20. Aunque no se van a confundir. Esto no tiene nada que ver con los valores que están acá en el circuito. Eso solamente es para el threshold. Sino que lo estoy usando acá mientras tanto como entrada del bloquecito de acá. Entonces van a ver que acá esa ganancia que tenía de 10 por 20, pues nos da una ganancia, una entrada de 200. De 200, pues no. Es porque la función de transferencia como si en sí tiene una ganancia. ¿Cierto? Y lo que nosotros hallamos acá, pues digamos que esto es una simplificación considerando, o sea, para poder hacer esto, para poder hacer uso de esto como si fuera una impedancia rasa, pues, así tal cual como está acá, y usarlo como si fuera una resistencia, estamos haciendo consideraciones de condiciones iniciales cero, cero. Entonces eso tiene sus implicaciones también en que pues estamos desconociendo lo que ha pasado antes, pues, ¿cierto? Entonces acá consideramos todo eso como fuera cero, pero solamente es como para tener un análisis del sistema desde que eso no tenía voltaje hasta que ya le entró algo, hasta que ya le entró el voltaje con el que está trabajando el circuito. Que eso nos da esta función de transferencia que tenemos acá, que básicamente si ustedes eh, pues que básicamente nos da esta función de transferencia que tenemos acá, que eso es lo que nosotros estamos simulando acá en esta función de transferencia de acá que nos da con entrada unitaria, pues la función de transferencia solita nos da lo mismo que nos da el circuito completo. Es lo que analizamos acá. Es posible que este 20 que nos está dando acá esté relacionado con el voltaje de entrada, sino que acá estamos haciendo no, dicho, si uno quiere hacer rápido el análisis de esto, pues esto es como la forma, pues que yo usaba cuando en mi época de pregrado. Es posible que esto no tenga toda la formalidad que ustedes le enseñan en el curso, pero esto sí le ayuda a uno a hacer las cosas bastante
rápido y como pueden ver por acá en los resultados, pues, pues tenemos acá simulémoslo como es, pues nos da unas respuestas muy aproximadas. Entonces aquí el ejercicio es para el laboratorio hacerlo con los demás circuitos. O sea, yo en el campus virtual les he subido un archivo donde están los 4 circuitos que tenemos que analizar para el laboratorio. Ya están montaditos. De todas maneras, exploren la herramienta. ¿Vale? Exploren la herramienta. Profe, una pregunta, pero entonces, no, usted no sabe dónde podemos como medio aprender así por encima, pues por el momento esta herramienta, porque es que, por ejemplo, otras configuraciones así que usted estaba haciendo, pues yo todavía pues no las sé directamente. como cuáles, por ejemplo. Por O sea, ejemplo, este espacio es para que aclaremos esas dudas, para que podamos trabajar con esto bien sabroso. mm, por ejemplo, eh, la otra cuestión era aquí en el donde usted está viendo las gráficas, como es una especie de osciloscopio, no sé. Sí, sí, este de acá. Ese. Y el conectorcito que tiene antes. Este de acá. No, el otro de acá, el que tiene como de 3. Ah, multiplexor. Ok. Esto es un multiplexor. Entonces, esto lo que nosotros hacemos es que las señales que entren por acá es lo que nosotros vamos a graficar. Si yo quiero graficar 2 señales, pues yo le puedo dar doble clic acá y solamente le pongo número de entradas 2. Es lo que va a escoger todas las señales que vienen por acá y me las manda por un solo canal. En el caso del multiplexor. De todas maneras, Entonces ahí se eh, conectan es el del voltaje y el del generador del pulso, ¿no? A sí, ese multiplexor. o sea, coloco los dos. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a mí a saber en qué momento fue que se cerró el circuito, en qué momento está abierto. O sea, acá está cerrado el circuito, abierto el circuito, cerrado el circuito, abierto el circuito. Y eso me permite ver que en el momento que se cerró hubo un efecto transitorio, en el momento que se abrió hubo un efecto transitorio. Esto, Listo. este otro bloque de acá, pues esto digamos que esto no va al curso, pero, pero se los muestro porque si de pronto alguno quiere botarle corriente, es muy interesante. Esto básicamente una función de transferencia, un bloque de función de transferencia, ¿cierto? Ese bloque de función de transferencia los vemos acá en la librería, lo vemos en la parte continua, dice función de transferencia y pues acá lo que hacemos es colocar un numerador y un denominador, ¿cierto? Y él ya nos simula la función de transferencia que corresponde a ese numerador y ese denominador. ¿Vale? Y ese numerador y ese denominador, pues es lo que sacamos nosotros acá de esto, o sea, montamos nuestra ecuación. Lo podemos montar acá en el MATLAB como una ecuación de S, o sea, de esta variable. Él nos la simplifica y nos tira un numerador y un denominador. Ese es el que simulamos ahí en el bloquecito. Aunque eso no es del curso, eso no es parte del curso, pero se los muestro porque es algo que es, pues para mí es muy interesante y es algo que prácticamente desde que me gradué lo he usado todos los días. O sea, desde que terminé pregrado hace como 15 años, es algo que en la vida profesional me ha dado mucho la mano cuando me toca hacer diseños o cálculos en la parte de control y automatización. No tanto en la parte de circuitos, porque en circuitos realmente pues uno usa mucho ya los simuladores y se ahorra toda esa parte de cálculo, sino que siempre es bueno saber o entender esta parte de cómo funcionan las funciones de transferencia. Y uno con lo que trabaja más que todo es con funciones de transferencia, con esto. Vale. Sí, pues sí es claro, ¿no? O sea,
Esto de acá no es parte del curso, no es parte de este curso. Se los muestro si de pronto quieren cacharrearle más adelante. Con estos cálculos que hicimos, pues lo que nos ayuda a saber esto es más o menos cuál es el- el- las fracciones de tiempo en que nos debemos mover, porque con estas fracciones de tiempo, en lo que vayamos a simular, tenemos que cuadrar el tiempo de este stop time, corresponde al tiempo de simulación, porque es que si nosotros ponemos un tiempo muy largo no vamos a ver nada. Por ejemplo, si yo pongo 10, viendo que el transitorio es tan corto, pues aparte de que nos va a demorar bastante simulando, van a ver que no se va a ver realmente nada, porque vamos a ver una cosa súper tupida, porque la realidad es que esto está en un espacio muy cortico de tiempo. Paremos acá. 10 segundos, pero si lo vemos con lupa, vamos a ver otro zoom. Vamos a ver, ahí sí los vamos a ver los transitorios. ¿Sí ven? Me tengo que ver mucho zoom para poder llegar a esto. Entonces, lo que les recomiendo que si eso tiene un tiempo de estabilización de 0.006 por 10 a la menos 6, pues manejemos al menos para ver, no sé, 4 o 5 pulsos. Entonces multipliquemos eso por la cantidad de pulsos que queremos ver. Yo puse por acá 0.001. Y aún así miren la cantidad de pulsos que tenemos. Vale, o sea, acá vamos en el orden de por 10 a la menos 4. Eso para el tiempo de simulación, que es el stop time. En los otros circuitos, los tiempos pueden ser más largos. De hecho, en las bobinas vamos a ver tiempos con transitorios mucho más largos, de hasta de 3 segundos, algo más largo. Y entonces toca modificar esto y toca modificar el tiempo de acá. ¿Vale? Si nos da, para que nos queden escalones que permitan ver el tiempo, el transitorio. Pero eso nos damos cuenta a partir de la parte del cálculo. Porque en el cálculo, ustedes cuando calculan, ¿cierto? Pues acá lo podemos hacer mucho más rápido con esta herramienta. Ustedes montan la ecuación que les da y le dan un step a esa ecuación. Y en la gráfica que les lanzo, ustedes pueden ver, eso da por 10 a la menos 5. Entonces ya ponen, no sé, 2 segundos por 10 a la menos 5 cada pulsito. Entonces sería 4 por 10 a la menos 5 la frecuencia la frecuencia del pulso. Y así mismo ponen el tiempo de simulación. No sé si fue claro la parte de manejo de los tiempos acá para que simulemos y podamos ver el transitorio. ¿Se acuerdan que al principio yo tenía un tiempo muy largo acá y eso no veíamos nada de transitorio? Pues eso toca ajustarlo de acuerdo a lo que encontremos en los cálculos. No sé, muchachos, cómo vemos este laboratorio. Pues sin contar las simulaciones y hacer todo eso a mano, está sencillo. Bueno, pues es de trabajo, no diría sencillo, pero sí de trabajarlo. No está de más que con los cálculos de pronto traten de validar este truquito. Digamos, lo que les digo, esto no tiene la formalidad, pues, que podrían ver en el curso. Esto es algo más como, pues, algo que más maneja uno desde la experiencia que otra cosa, que no da los valores exactos, pero sí da muy acercado a lo que buscamos. Y para efectos prácticos puede ser muy útil. ¿Vale? Contrástenlo con lo que están viendo en clase. O sea, siempre pues, va a tener prioridad lo que están viendo en clase. Contrástenlo con lo que vamos a ver acá y vamos a ver qué tan práctico puede ser.
Si tienen alguna consulta, algún inconveniente de pronto con el uso, manejo de la herramienta, ya saben, me escriben un correo, cualquier cosa, si hay algo que de pronto quieran ver como más en cámara lenta, me dicen cualquier cosa, hago un videito y compartimos el videito en el campus. Y Pero bueno, profe, le pregunto a usted, ¿será que usted puede compartir esta grabación, profe? Para claro, ir bien. yo la subo, o sea, en este momento, apenas me la mande, yo subo el enlace al campus virtual para que la revisemos, o sea, para que la estemos recordando, ¿vale? ¿Listo? Listo, profe, gracias. ¿Y los demás compañeros qué, hermano? ¿Están esperando solamente la grabación o qué? Yo no lo escucho. Hoy noto, hoy los noto tímidos. Bueno, muchachos, no más por hoy. Ya les quedará la grabación en el campus virtual.